amante de mi ser. Y aleluya, con el cielo cantaremos. Aleluya, amante de mi ser. Y aleluya,
tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga ricamente en este día, en este tiempo que estamos viviendo algo maravilloso. Estamos llegando a fin del año 2020, un año muy especial, muy diferente, un año que nos sorprendió con todo este tema de la pandemia, del COVID. Nos hizo descubrir nuevas cosas, vivir de una forma diferente, pero lo que no ha cambiado es Dios, no ha cambiado la palabra de Dios. Han cambiado a lo mejor nuestras circunstancias, nuestras situaciones y cómo tenemos que enfrentar nuevas cosas en la vida. Pero Dios es el mismo, dice la palabra que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y hoy quiero bendecirte con este mensaje que ha sido también de bendición para mi vida. Y lo primero que quiero decirte es que nosotros nos enfrentamos de todos los días con problemas, nos enfrentamos con nuevos desafíos que tenemos que saber resolver, tenemos que saber encaminar. Y si los problemas fueran tomados como tormentas, entonces hay tormentas que vienen a nuestra vida de una manera inesperada. Hay tormentas que vienen sin previo aviso, pero también hay otras que nosotros podemos prevenir. Esas situaciones que no podemos decir, uy, me agarro desprevenido, sino que podemos estar preparados para enfrentar. Y cuando sabemos que algo va a pasar, eso nos da una ventaja, nos preparamos para poder vivir esa situación de la mejor manera, así como hacen allí en los países centroamericanos, en los países del Caribe, cuando se anuncia en las noticias que un huracán se ha formado, que un viento fuerte está viniendo y ellos van preparándose para que de esa manera puedan enfrentarlo de una forma diferente. Este conocimiento de saber esto que nos permite prever no va a cambiar la intensidad del huracán, no va a cambiar aquello que no depende de nosotros, pero sí va a cambiar la manera en que enfrentamos. Pero a veces también hay otras situaciones que vienen a nuestra vida y nos agarran desprevenidos. Y yo creo que más de una vez nos agarran desprevenidos, no porque no sepamos qué va a suceder, sino que siempre pensamos, a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. Y aunque hemos tenido algún tipo de avisos, no supimos interpretar esos avisos. Yo quiero compartirles en esta oportunidad un texto de las Escrituras en 1 de Samuel capítulo 30. Voy a leer unos versículos y luego vamos a desarrollar esta historia tan digamos, que tiene enseñanza para nosotros. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar
acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Cuando nosotros vemos esta historia, nos acordamos de este hombre David, que a esta altura él tendría alrededor de 25 años o quizás un poquito menos, pero menos de 30 seguro. David había llegado a esta situación luego de vivir una serie de cosas y nos sirve a nosotros para entender la historia y para sacar las enseñanzas que son realmente maravillosas para nuestras vidas y útiles, prácticas. Como todos sabemos, David era un muchacho que Dios había llamado de una forma especial, como él mismo dice: Dios me llamó de detrás de las ovejas, es decir, de un lugar que para muchos era un lugar de anonimato. Sin embargo, para Dios, David no era un extraño, era muy conocido. Es más, David se deleitaba en Dios porque él adoraba al Señor con su arpa. Él bendecía el nombre del Señor y él aprendió a tener intimidad con Dios en esos momentos allí detrás de las ovejas de su padre. Y luego fue ungido como rey, o para ser el próximo rey, pero una vez que la unción había caído sobre él, nuevamente lo enviaron a ir detrás de las ovejas. Al tiempo hace un mandado a su padre, lleva alimentos a sus hermanos, y estando en el lugar donde estaba el ejército de Saúl, entonces él escucha lo que Goliat estaba diciendo y finalmente termina él participando de una manera valiente, atacando o enfrentando a Goliat y derrotándolo, trayendo de esa manera una victoria tan extraordinaria para todo el ejército de Saúl y para toda la nación de Israel. Qué cosas tan tremendas, tan maravillosas estaba pasando en David. Pero inmediatamente después su vida da un giro, porque comienzan los problemas mayores. Resulta que él había sido de alguna manera contratado por el rey Saúl para ejecutar el arpa y de esa manera calmar el espíritu de Saúl. Pero en uno de esos momentos, una lanza roza su cabeza, porque Saúl, que se había enloquecido, Saúl, que había estado tan atormentado, ya aún quiso atentar contra la vida de David. Así que David, aunque era muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl, tuvo que empezar a huir. Y él huía de un lado para otro. Varias veces estuvo Saúl a punto de matar a David. Y comenzó una tormenta, comenzó un tiempo muy, muy difícil. Un tiempo donde David no tenía un lugar de calma, porque era tal la persecución de Saúl que él no encontraba cómo estar en paz. Hasta que un día fue a la cueva conocida como Adulam, y allí él comenzó a recibir la visita de hombres que venían también en situaciones de derrota, endeudados, afligidos de alma, amargados, como vemos a veces que parece que la desgracia va uniendo a las personas. Y en esa cueva de pronto comenzó a poblarse por gente que estaba en esa situación, donde David se transforma en el hombre que escucha, en el hombre que anima a los demás. David se empieza a involucrar en la problemática de esta gente y los empieza a encaminar, los empieza a guiar, a dirigir, y resulta que llegaron a ser 400
hombres que habían llegado en esa situación, pero la sabiduría que Dios le daba a David, ellos fueron transformados en verdaderos soldados, guerreros, los que conocemos como los valientes de David. Y entonces se armó un ejército. Ahí ya podemos ver algo tan particular como cuando alguien es entregado al Señor, puede ser usado para encaminar la vida de otros, aun cuando su propia vida todavía está sufriendo algún tipo de tormentas, de problemas, de dificultades. No tiene todo resuelto, pero puede resolver algunas cosas en la vida de los demás mientras los días van transcurriendo. Así que ahora David con esos 400 hombres comienzan a ir de un lado para otro porque la persecución de Saúl no termina. Hasta que llega un día, relatado allí en 1 Samuel 27:1, donde David dice: estoy cansado de esta situación, estoy cansado de que me persigan, y entonces voy a tomar una decisión. Me voy a meter entre los filisteos, quienes eran enemigos de Israel. Cuando yo esté metido entre los filisteos, Saúl no me va a perseguir. Y esas decisiones que a veces los seres humanos tomamos en la vida, esas decisiones que para salir de un problema nos metemos en otro que muchas veces es mayor o más complejo. Y eso fue lo que pasó con David. Él pensó que de este lugar donde no tenía paz iba a ir a otro lugar donde sí iba a tener paz. Y su decisión arrastró a 400 hombres que a medida que pasó el tiempo llegaron a ser 600 hombres. Y acá hay una cosa que quiero destacar. A todos aquellos que estamos de alguna manera influenciando sobre otros, porque somos padres de familia, porque somos líderes en alguna área, donde hay personas que están mirándonos, donde nosotros podemos influenciar sobre sus vidas. Yo creo que nosotros tenemos que tener mayor sabiduría de Dios, porque cada decisión que tomemos va a arrastrar a las demás personas. Por eso vemos en nuestra sociedad que hay padres que hay matrimonios, digamos, esposos que se separan porque entre ellos ya no pueden vivir, no se entienden, y su decisión arrastra a sus hijos a una situación muy difícil, porque ellos ahora tienen que decidir si están con mamá, si están con papá, si van a vivir con un padrastro, si van a vivir con personas, con familiares. Y resulta que una decisión supuestamente para solucionar un problema pone también a otras personas en situaciones difíciles. Pero esto pasa también en cualquier área de la vida. Por eso tenemos que ver bien si es Dios el que nos está guiando. Cuidado, los hombres, las mujeres, nos entregamos a Dios y tenemos que depender del Señor. Muchas veces me he encontrado con personas que me decían: aquí yo no consigo trabajo, así que voy a ir a la capital, voy a ir a buscar nuevos horizontes. Y mi pregunta siempre para estas personas es: ¿Dios te está llamando? ¿Dios te está diciendo que vayas? ¿Estás convencido de que es la voluntad de Dios que vayas? Porque no deberíamos movernos de donde estamos si Dios nos está indicando que debemos ir. ¿Por qué? Porque lo mejor que nos puede pasar en la vida es estar ubicado en el diseño de Dios. En el momento justo y en el lugar justo es donde vamos a florecer y donde vamos a tener los éxitos mayores de nuestras vidas. Y continuando con la historia, nosotros podemos entonces ver a un David que ahora está en el extranjero, que ahora está entre los filisteos, y ahí va, viene. Ellos son ahora todo un ejército que están ganando batallas. Formaron su familia y asentaron a su familia en una ciudad llamada Siclag, que es el lugar donde ellos encontraron paz, pero esa paz que está ahí latente,
esa paz que es como esa paz que da el mundo, que da esta tierra, una paz que no es estable, una paz que depende de mucho de las circunstancias, no como la paz que Dios nos da en nuestro corazón, que no depende de las circunstancias, sino que depende de Él mismo, de la presencia de Dios. Así que esta gente se ubica en la ciudad de Siclag. Ahí estaban las mujeres, los niños, ahí tenían sus cosas. Y David con su ejército, con estos 600 hombres, salían a las batallas y iban. Y me hace acordar a esos varones que salen de su casa, son trabajadores, van, se enfrentan a la vida, son luchadores, son verdaderas personas que van y se ganan la vida afuera, enfrentándose a cualquier tipo de problemas y dificultades. Y creen que con eso todo va a estar bien. Pero un día, dice la escritura acá en el texto que leímos, que David y su ejército volvieron a Siclag. Y cuando están llegando ven a la ciudad quemada, ven humo, ven desolación. No hay muertos, pero todos sus familiares fueron llevados cautivos. Qué cosa tan tremenda. Pero ¿por qué si yo estuve haciendo bien las cosas? ¿Por qué me pasa esto? Miren, esos hombres eran rudos, eran valientes soldados. La Biblia en otros lugares menciona que algunos de ellos eran tan valientes que cuando peleaban, ellos tenían la espada tan aferrada en su mano que se les quedaba encarnada, les sangraba la mano, pero ellos seguían peleando de tan valientes que eran. Pero ahora ellos están mirando una situación, ellos están mirando una realidad. Su ciudad destruida, su familia no está, todo está en cenizas. Entonces, todos sus logros, todas sus conquistas ahora no tienen sentido ante esa realidad. Es como si se agarraran de la cabeza. Esos hombres rudos, ahora agarrándose de la cabeza, diciendo, no sé qué hacer. Esos hombres se largan a llorar y la Biblia dice que lloraron de tal manera que quedaron sin fuerzas. Una enseñanza. El llanto es algo bueno, el llanto es algo que nos libera, el llanto desahoga, pero cuidado, el llanto en sí mismo no soluciona tus problemas. Querido amigo, querido hermano, no creas que por llorar se va a solucionar tu problema. No creas que por llorar esa tormenta se va a acabar. No obstante, llora. Desahógate, porque es una manera que Dios nos dio de poder descargarnos. Pero cuando el llanto se va alargando más de la cuenta, así como las lágrimas son saladas y cuando llegan a nuestra boca y las sentimos, son amargas, eso es como que se mezclara con todo el sentimiento que hay en el corazón por lo que nos pasó. Y entonces una tendencia que tenemos los seres humanos es buscar un culpable, es mirar a alguien para acusar, para decir este o esta es el culpable de lo que me está pasando. Si no es el gobierno, es el vecino, es la situación, es la esposa, es el esposo, son los hijos. O sea, buscamos un culpable. Y por supuesto que nunca nos miramos en un espejo para vernos a nosotros mismos también como responsables de la situación. Es como que nos dejamos a un lado de la culpabilidad para buscar culpables en otros. Y yo quiero decirte la segunda cosa, así como las lágrimas, el llanto por sí mismo no soluciona el problema, no te saca de la tormenta, también el buscar culpables, el poder mirar a alguien para decir vos sos culpable de lo que me está pasando, eso tampoco te va a solucionar el problema. Al contrario, te va a agregar algo más, sentimientos de bronca, de odio, de rencor hacia la persona que identificás como responsable de lo que te está pasando. Y fíjense qué llamativo, que estos hombres que estaban llorando empiezan a mirar a David y empiezan a ver en David el culpable, empiezan a ver a él
como el responsable de esa situación, siendo que él era quien les había salvado la vida, quien los había encaminado, quien les había dado un sentido para vivir, que les había dado rumbo a su vida. Pero ahora, por esta situación, están mirándolo a David diciendo: vos sos el culpable. Y la intención de ellos era apedrearlos. Qué tremendo. A eso nos lleva el sentimiento de buscar un culpable. No es solución. Ahora miremos lo que David hizo. David se fortaleció en Jehová su Dios. La primera cosa que vale la pena y que nos va a ayudar es que nos fortalezcamos en Dios. Miren, David también lloró. David también estuvo en angustia. David también estuvo mal. Pero él no se quedó con eso, y en lugar de buscar culpables, él comenzó a fortalecerse en Dios. Y cuando uno se mete a buscar a Dios en oración, en ayuno, cuando uno se mete a buscar a Dios, Dios te va a fortalecer. También Dios te va a mostrar tus errores. ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Yo creo, sin duda, que David pudo reconocer que él estaba viviendo esa situación porque un día él se había cansado de huir de Saúl, pero salió de un lugar con problemas para meterse en otra situación de mayores problemas. Y dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. Y en segundo lugar, lo que David hizo es buscó una palabra de Dios. Buscó una palabra directiva de Dios. Y se puso a preguntarle a Dios: Señor, tengo que perseguir a ese pueblo que se llevó a nuestra gente. ¿Los voy a alcanzar? ¿Voy a poder recuperarlos? 3 palabras: perseguir, lo tengo que perseguir, los podré alcanzar, podré recuperar. Y sabe que la palabra dice que Dios le dijo: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y porque sin duda vas a recuperar todo. Y la palabra dice, hay unos versículos más adelante, que David recuperó todo, no le faltó absolutamente nada. Así que hoy quiero dejarte esta meditación. Cuando vienen pruebas como esta, una tormenta inesperada, entre signos de pregunta, inesperada, pero porque yo pensé que con la decisión que tomé no iba a traerme consecuencias malas. Hay personas que dejan de ir a la iglesia, hay gente que dejan de orar, hay gente que se vuelve al mundo y piensa que nada malo le va a acontecer. Pero sabes una cosa, cuando salimos de la cobertura de Dios, cuando salimos del lugar donde estamos escondidos en Dios, quedamos expuestos a lo que el enemigo pueda hacer. Pero cuando nosotros estamos en esa situación y nos fortalecemos en Dios, le pedimos al Señor una palabra directiva para hacer lo que Él nos dice, Dios nos va a dar la respuesta. Por eso hoy Dios te está diciendo que si hay algo que sucedió, si hay algo que destruyó tu familia, si hay algo que destruyó tu economía, si hay algo que destruyó tu salud, este es el tiempo donde Dios te está diciendo: persíguelos, ciertamente los alcanzarás y Dios te va a restaurar. ¿Y cómo es eso, pastor? No nos podemos quedar allí en el llanto, tenemos que salir a buscar. Hay un familiar que está perdido, tenemos que orar. Nuestra guerra en oración o nuestra guerra espiritual es en oración, es en ayuno, es en búsqueda, es creyendo, es confrontando todos los poderes espirituales que están teniendo a mi familia mal. Lo mismo en nuestra economía, ordenándonos en nuestra economía, pero también echando fuera todo espíritu de miseria, de pobreza, todo lo que viene a robarnos nuestro estado económico. Y también poder confiar en que el Señor va con nosotros, porque ciertamente vamos a recuperar todo. Confía en el Señor en este tiempo, confía en Dios, porque ciertamente Dios te va a bendecir. Yo quiero orar por vos en este día. Por favor, entregale al Señor
todas tus cosas. Si estás sufriendo ahora una tormenta difícil, confía en el Señor, de que Él te va a devolver todo lo que el enemigo te robó. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que en este momento está recibiendo esta palabra. Oro por aquellos que han sido sorprendidos por tormentas. Señor, tal vez en el pasado ellos tomaron alguna decisión que parecía insignificante y que no traería complicaciones. Tal vez cansados por alguna situación, hicieron una decisión de apartarse del diseño perfecto. Y hoy, Señor, ellos están reconociendo que tú eres el dueño de todo, el Señor de todo. Oro, Señor, para que ellos puedan devolverse, que ellos puedan, Señor, ponerse a cuentas contigo. Pero ahora, Dios mío, en fe estamos yendo, Señor, a buscar tu presencia, tu fortaleza, a buscar esa palabra directiva. Y yo oro, Señor, para que mis hermanos ahora reciban esa palabra directiva. Así como David ese día te preguntó, ¿tengo que perseguir? Señor, hoy nosotros te preguntamos, ¿tengo que perseguir? ¿Vale la pena luchar por esto? Señor, queremos esa respuesta. Y si tú nos dices que sí, que vamos a alcanzar y vamos a recuperar lo perdido, queremos ir con fe, con valentía, Señor, a recuperar lo que hemos perdido, porque el enemigo nos robó. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida temerosa y una vida consagrada a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Te mando un fuerte abrazo.